Buenas tardes, chicos. Soy Pablo nuevamente y hoy vamos a tratar de ver el concepto de fuerza, ¿sí? ¿Existe ese concepto? ¿Existe la palabra fuerza? ¿La podemos crear? ¿Se puede destruir? ¿Tiene algún costo crearla? ¿Sí? Vamos a empezar a tratar de definirla matemáticamente, ¿sí? Y nombraremos a ese filósofo físico inglés que fijó las bases para la mecánica, ¿sí? Y habló mucho de ese concepto de fuerza. ¿M? Nos vamos a valer de algo que encontré por ahí, ¿sí? Unas pequeñas descripciones muy gráficas que están muy buenas, y vamos a empezar a definirla. Este, ¿Cómo podemos definir el concepto de fuerza? ¿Sí? El concepto de fuerza en sí lo podemos definir como una acción. ¿Sí? Este, Vamos a tratar de compartir y mostrar lo que quiero describir. ¿Sí? Aquí lo vemos. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de definir ese concepto, ¿sí? Vamos a tirar unas ideas de qué es la fuerza, ¿sí? Acuérdense que no podemos confundirnos entre el concepto de esfuerzo o de energía, ¿sí? La fuerza en sí es una acción. Hacemos fuerza cuando nos saludamos, hacemos fuerza cuando pensamos, ¿sí? A ver, pongamos a buscar esos conceptos. En sí, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, ¿sí? No debe confundirse, como ya dije, con los conceptos de esfuerzo o de energía. El esfuerzo es la acción de emplear gran fuerza, así cuando pensamos de me costaba gran esfuerzo estudiar, o entre todos y con mucho esfuerzo lograremos salir de esta pandemia, ¿sí? Y energía es la capacidad de la materia de producir trabajo en forma de movimiento, calor, este, luz, ¿sí? En sí, la fuerza podemos definirla matemáticamente o podemos esquematizarla matemáticamente a través de un concepto vectorial. Acuérdense de la palabra vector y nos lleva a definir tres puntitos. Por un lado, la magnitud, que es cuán gordo es la fuerza, ¿sí? Cuán grande es la fuerza, su cantidad, ¿sí? El otro puntito sería la dirección, hacia dónde está dirigido y obviamente su sentido, ¿sí? Entonces, el concepto de fuerza viene aparejado un concepto vectorial, o sea, lo tenemos que ver reflejado a través de un vector, ¿sí? Vamos a ver mediante el tiempo los diferentes tipos de fuerza, ¿sí? Algunos nos recordamos de lo que se hablaba en esta película, ¿sí? Que la fuerza nos acompañe, ¿sí? Existen en base dos tipos de fuerzas, las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia, que vamos a ver en particular cada una. La fuerza a distancia, así como dice ahí, son aquellas que ocurren debido a la interacción entre campos, campo gravitatorio, el campo eléctrico, campo magnético, ¿sí? Y que se produce cuando los cuerpos están separados en una cierta distancia uno de otro, ¿sí? Como por ejemplo la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica, ¿sí? La otra fuerza era la fuerza de contacto, ¿sí? Las fuerzas de contacto son aquellas que ocurren debido a la interacción entre la superficie de dos objetos en cuestión, ¿sí? Uno empujando a otro, el pie pateando la pelota, ¿sí? Y ahí podemos hablar de las fuerzas de roce o las fuerzas mecánicas, ¿sí? Las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Viene a colación, así como mencionamos anteriormente, aquel físico, matemático, científico, filósofo, alquimista de Isaac Newton, nacido allá por los 1640 y tantos, 46, y fallecido en 1726, el cual fijó las bases para el estudio de la mecánica, ¿sí? Y nos acordamos de él gracias a que estableció tres leyes fundamentales, ¿sí? Para poder desenvolver el estudio de las fuerzas. En primer lugar, fijó su primer ley, que es la ley de inercia, y dice que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo
o de movimiento uniforme a velocidad constante, ¿sí? A no ser que sea obligado a cambiar ese estado que venía, ¿sí? A través de alguna fuerza, que ahí es donde aparece ese concepto mágico de fuerza, ¿sí? La segunda ley, ¿sí? Habla de que hay una interrelación entre la masa y esa fuerza, ¿sí? O sea que la fuerza es directamente proporcional al producto entre la masa y la aceleración. Acuérdense que la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y la tercera ley es la ley de acción o reacción, ¿sí? Y menciona que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto, ¿sí? Como estamos mencionando anteriormente, las fuerzas a distancia eran aquellas que ocurrían cuando no hay contacto entre los dos cuerpos propiamente dichos. Vamos a hablar un poquito de esa fuerza gravitacional, ¿sí? La fuerza gravitacional más conocida es el peso, ¿sí? ¿Y cómo podemos estudiarlo? Bueno, fíjense la gráfica. Hay una fuerza que se une, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿sí? ¿Por qué la Luna no sale despedida de la Tierra, ¿sí? Hay una fuerza de atracción en estos dos grandes cuerpos, ¿sí? Justamente esa fuerza de atracción tiene una cierta relación, ¿sí? Esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la Tierra y la Luna y es directamente proporcional al producto entre sus masas, entre la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Y obviamente existe ahí una constante gravitacional que lo que me va a servir como toda constante, que permanece constante, me trata criteriosamente de unificar las magnitudes para que obviamente la podamos nombrar a la magnitud correcta que es la fuerza. Claro, que todavía no la mencionamos. La magnitud de la fuerza es en Newton, ¿sí? Bien, como mencionamos que una de las fuerzas más comunes las podemos denominar el peso es directamente proporcional al producto entre la masa y la constante gravitacional, o sea, la aceleración de la gravedad, la mencionada G, ¿sí? Si no hubiese G, estaríamos en una caída libre, ¿sí? Y en ese único caso la fuerza sería proporcional al peso, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Es una pequeña presentación para poder introducirnos en el concepto de fuerza. Hasta pronto.